ADN, ARN o puede ser una mezcla de ambos. Veíamos que habitualmente puede ser en monohedra o en doble hélice. Es muy difícil encontrar en la mayor parte de los casos de los virus que vamos a ver, virus que tengan por lo general los dos tipos de material genético, pero hay algunas excepciones, por ejemplo el caso de los retrovirus y el caso del virus de los virus de la hepatitis. Veíamos también que en ocasiones algunos virus contaban además con una nucleocápside interna que permitía una mayor compactación del material genético. Pero también observábamos que en algunas ocasiones algunos virus tenían la particularidad de quedar envueltos por una membrana fosfolipídica que era aportada por las células a las que él afectaba, con una característica bastante particular. Cuando se insertaba el genoma viral en esa célula, infectándola, permitía la codificación de proteínas de membrana aportadas por el virus y por lo tanto la cápsula viral, esta membrana fosfolipídica, si bien le permite evadir en cierto modo la respuesta inmune, porque tiene características similares a las del huésped que está siendo infectado, como tiene estas glicoproteínas, es más bien un híbrido que va a permitir entonces que el virus sea capaz de adaptarse, que tenga sus propias características metabólicas, pero también le permite hacer un mayor y más fácil acoplamiento con las células dianas que va a ir infectando. Veíamos que habitualmente el proceso de infección ocurría porque en las distintas etapas por las que pasaba el virus, estos eran capaces en algunas condiciones de producir cierto tipo de proteínas o glicoproteínas que eran capaces de acoplarse con receptores de membrana de las células huésped. Por eso es tan fácil que un virus colonice una bacteria o colonice incluso a nuestras células. Y en la práctica, eso facilita entonces que ocurra un proceso de depósito o absorción de los virus sobre la célula diana, que luego esta célula haga un proceso de endocitosis o incluso de fagocitosis y permita el ingreso del virus, aunque algunos virus van a poder pasar fácilmente, permeando a través de la membrana. Y luego, una vez que ingresan en el citoplasma, se produce la degradación metabólica de estos componentes que forman al virus y por lo tanto se libera el material genético. Eso es lo que pasa con la mayor parte de los virus entonces. Pero algunos, como por ejemplo los bacteriófagos, lo que hacen simplemente es inyectarle su material genético quedando la cápsula o la cápside fuera del microorganismo o de la célula a la que van a afectar. Una vez que ocurría este proceso entonces de perdían entonces la cohesión de las estructuras que tenían y quedaba liberado el material genético, comenzaba gradualmente entonces este material a tener la obligación de ser incorporado al ADN nuclear de la célula diana o bien en el del nucleoide formado eventualmente en el caso de las bacterias, y tenía una particularidad. Obligatoriamente va a usar la maquinaria metabólica de la célula a la que está infectando para poder replicarse. Por lo tanto, esto condiciona entonces que los virus no sean considerados más bien como seres vivos por algunos biólogos, porque necesitan de otra célula para su replicación. En la práctica, una vez que ocurre esta fase de síntesis, se comienzan por lo tanto a replicar hebras de material genético viral, comienzan también a traducirse los genes para producir entonces nuevamente las cápsides y las proteínas que se integran en las que van a ser las cápsulas de algunos virus. Y en la práctica, esto lleva a que luego la siguiente etapa de maduración, que ocurre habitualmente en el citoplasma y particularmente en lo que es el red y el polen, asegure el correcto acoplamiento de los componentes virales y por lo tanto los viriones, los nuevos virus que se forman, van a terminar entonces acumulándose dentro de la célula. Y ahí teníamos dos posibilidades. O tanto los genes que se insertaban en el material genético causaban mutaciones, como el virión se iba acumulando dentro de la célula, desencadenando lo que vamos a llamar un ciclo lisogénico, que habitualmente va de la mano con que hay mutaciones que incluso pueden desencadenar cáncer en los tejidos, o bien es tal el acúmulo de viriones que estos hacen que estalle la célula, desencadenando por lo tanto los llamados ciclos líticos. Y veíamos por lo tanto que podía destruirse entonces la célula que había sido infectada. Teníamos de esa manera que habían dos ejemplos con los que la semana pasada graficamos estos dos tipos de ciclos, que son
El caso de la infección por virus papiloma humano, en cuyo caso lo que ocurre es que los genes se insertan en el material genético y desencadenan lesiones pretumorales y tumorales que gradualmente en el tiempo van haciendo un cambio también del tejido y del órgano que se está viendo afectado, desencadenando un cáncer finalmente. Pero también veíamos, por otra parte, el caso del VIH, que lo que va a hacer en este caso es acumularse en los linfocitos T4 y al destruirlos gradualmente causa la disminución de la deficiencia inmunológica del paciente humano. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el caso del virus de inmunodeficiencia felina. También el virus va a afectar los linfocitos del gato. ¿Y qué es lo que va a suceder? Eventualmente, particularmente los linfocitos T4, que son los afectados y que son los grandes coordinadores de la inmunidad adaptativa, al disminuir, desencadenan justamente una baja en la eficiencia inmunológica y por lo tanto el animal se ve afectado por todo tipo de afecciones infecciosas o bien cancerosas que pueden eventualmente afectarlo. Ya no hay un control eficiente de la inmunidad adaptativa como consecuencia de la destrucción de células por la colonización viral. Entonces son las dos vías que habitualmente un virus puede tomar en este proceso de infección. O hace un ciclo donde incorpora sus genes y por lo tanto las células siguen replicándolo permanentemente, aun cuando esto signifique mutaciones acumulativas en las células afectadas, o bien, a pesar de que inserte su material genético, finalmente el virus termina acumulándose en tal número que las células se destruyen y por lo tanto se van perdiendo células en los tejidos o en los órganos del paciente afectado. Veíamos que habían distintos ejemplos de virus, que existen algunos virus que van a tener ADN, otros que van a tener ARN y que causan distintos tipos de cuadros clínicos. Habíamos mencionado entre las enfermedades más reconocibles como de origen viral el caso de los herpes, el herpes labial, el herpes genital, el caso de la viruela, el caso del sarampión, el caso de la rabia, el caso de la poliomielitis, el resfrío común, la influenza, algunos tipos de cuadros digestivos causados, por ejemplo, por rotavirus. Y por supuesto, el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el caso de algunas enfermedades emergentes como el caso del ébola, el Lassa o el síndrome respiratorio agudo severo. Vamos a tener, por lo tanto, algunos virus, entonces, que van a afectar principalmente a animales, en cuyo caso los virus pueden ser de distintas formas, de distinto tamaño, pueden tener distinta composición de material genético, incluso algunos, como mencionábamos, van a tener cápsula por fuera de la cápside, y por lo general van a tener ciclos infectivos que son similares al de los bacteriófagos, que son los tipos de virus que más se han estudiado. En este caso nos encontramos con que los virus por lo general pueden afectar entonces tejidos u órganos y tienen una particularidad. Son capaces de desencadenar entonces o cuadros donde hay destrucción de células en los tejidos, o bien van a generar efectos acumulativos porque el genoma queda inserto en las células. Afortunadamente, muchos de los cuadros de enfermedad, cuando el paciente se termina recuperando, no quedan secuelas mayores en los órganos o tejidos afectados por los virus. El ejemplo más clásico es el del resfrío común. Si bien es cierto, en el cuadro nosotros notamos que hay síntomas bastante severos durante la fase clínica, con movadizo, con edematización a nivel alveolar, con formación de flemas, con malestar general, con cuadro febril, con compromiso del estado general en las formas más severas. Si el paciente se recupera, después de 2 o 3 semanas desde que ocurre la infección, normalmente no hay síntomas evidentes en el paciente ni quedan tampoco efectos acumulativos de largo plazo. No obstante, mientras está ocurriendo el cuadro infeccioso viral, si no hay un resguardo desde el punto de vista de que el paciente haga el reposo que se le indica, lo más probable es que va a seguir exponiéndose al ambiente y por lo tanto ahí lo que va a ocurrir son sobreinfecciones. El sistema inmunológico está intentando contener básicamente la infección viral. ¿Pero qué va a terminar pasando? El paciente termina, por lo tanto, dada la baja inmunológica temporal que tiene, siendo afectado por bacterias. Es muy frecuente que después que un paciente se resfría, si no se cuidó adecuadamente, curse con una bronconeumonía.
Es lo que pasa, por ejemplo, con los adultos mayores. No es infrecuente que un anciano, si no se cuida adecuadamente del resfrío, pueda terminar con una bronconeumonía. Y es lo que pasaba también con los niños pequeños. Antiguamente era muy frecuente que después de un resfrío los niños fallecieran por una bronconeumonía bacteriana, justamente porque en una época en que todavía las vacunas no eran masivas, estoy hablando de hace 70 años atrás, era muy probable que ese niño, bajo las condiciones de inmunidad deficiente producto de la infección temporal que tenía con el resfrío, bajo condiciones de una mala alimentación, como ocurría en aquella época acá en el país, y también bajo las condiciones de hogares que no tenían suficiente calefacción, no tuvieran suficiente resguardo frente a otros agentes infecciosos, y entonces era muy probable que ese niño terminara infectado con una bacteria y esta le causara eventualmente una bronconeumonía. Y de hecho las tasas de mortalidad por bronconeumonía eran bastante altas antiguamente en la población pediátrica. Si eso pasa en el ser humano, imagínense lo que pasa también con los animales, que obviamente si lo llevamos al territorio de un animal silvestrado, de un animal que vive habitualmente en un hábitat totalmente salvaje, va a estar indudablemente mucho más expuesto que nuestros animales domésticos a la colonización tanto por bacterias como por virus. Indudablemente eso también, en cierto modo, va a constituir una forma de regulación sobre la población de las distintas especies animales. Aquellos animales que logren eventualmente adaptarse en función de su inmunidad y en función también de ciertos cambios metabólicos a la presencia de los virus, son los que habitualmente sobreviven a los procesos infecciosos. Pero ¿qué va a terminar pasando, por ejemplo, si un animal es colonizado por un virus que nunca antes había estado en el hábitat donde él se encuentre? Lo más probable es que curse con la enfermedad e incluso que tal vez, si este virus es bastante agresivo, le termine causando la muerte. De hecho, en el caso del virus ébola, si bien es un virus que afecta al humano, también es un virus que se ha visto como causal de enfermedad y muerte en animales, particularmente en mamíferos, y es muy frecuente en los territorios en donde está el virus ébola que veamos a perros, que veamos a los animales de la sabana africana, que es donde se encuentra el virus habitualmente localizado, también afectados por este, y también cursan con el mismo cuadro de evolución, que es en el fondo un cuadro respiratorio donde hay hemorragias producto de la tos que se le causa al paciente. En el lapso de 48 a 72 horas, un animal que esté afectado por ébola se muere. Durante ese lapso, el paciente va a ser altamente infectante. Por lo tanto, si él llega a morder a un humano o está en contacto cerca de un territorio donde hayan humanos, también se lo transmite. Esa es una de las formas justamente por las cuales el ébola se ha masificado tanto en los territorios que lo tienen. Ni hablar del caso del virus de la rabia. En mamíferos como los perros, como los gatos, como el caso de los murciélagos, que son los que más frecuentemente nosotros vamos a ver afectados por el virus de la rabia, se aloja también en el tejido nervioso y por lo tanto va a desencadenar el mismo cuadro sintomático que nosotros vemos cuando el humano es mordido por estos animales. Es la razón justamente de por qué también es tan importante realizar justamente la vacunación preventiva para evitar que los animales que se pueden ver expuestos en algún momento al virus de la rabia puede ocurrir por lo tanto el proceso infeccioso. De hecho es muy frecuente también que el cuadro infeccioso en el animal evolucione de una manera bastante más rápida incluso que la que vemos en el ser humano. Entonces, los virus animales van a desencadenar una serie de cuadros clínicos y estos pueden ser en base a afección funcional de los tejidos que puede llevar a la destrucción incluso de células, o bien puede eventualmente desencadenar cuadros donde hay una sintomatología y luego el virus es contenido por el organismo a partir de la función de la respuesta inmunológica, o en algunos casos excepcionales nosotros vamos a ver que hay una íntima relación con la causalidad de cáncer. Por ejemplo, en el caso de la especie humana lo veíamos en el contexto del cáncer de cuello uterino, donde está asociado en este caso al virus papiloma. Pero también lo vemos con el caso de los virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Este tipo de virus, si bien desencadenan en una fase aguda un cuadro de hepatitis, en caso de que el paciente sobreviva o que no manifieste la hepatitis, va a cursar en 20 o 30 años, desde el momento de la infección, con una cirrosis hepática en fase inicial,
para luego evolucionar probablemente hacia un cáncer hepático. Y ese cáncer hepático muchas veces se detecta en una fase extremadamente tardía, cuando ya metastizó a los demás sistemas de órganos. ¿Qué pasó en ese contexto? El virus integró su genoma al de los hepatocitos. Por lo tanto, estos dejan de funcionar gradualmente, dejan de cumplir la función metabólica que normalmente tiene el hígado, que es justamente convertir los nutrientes que llegan por torrente sanguíneo desde el tracto digestivo para redistribuirlos al resto del cuerpo y asegurar que los distintos órganos puedan obviamente obtener eficientemente esos nutrientes que no son tan necesarios. Pero si esto pasa en los animales, también los virus pueden causar enfermedades en vegetales. De hecho, la gran diferencia va a estar en lo que se refiere a estructura, en que los virus de los vegetales son virus desnudos, es decir, nunca van a ser virus que tengan una cápsula en base a una membrana fosfolipídica, sino que tienen la cápside y tienen su material genético en su interior. Los virus vegetales van a tener que traspasar la pared celular del vegetal y por lo general también van a tener que traspasar otras cubiertas adicionales que suelen haber, por ejemplo en hojas o en tallos. Es muy probable que nosotros nos encontremos con que los virus en las plantas entren por las heridas mecánicas, por ejemplo cuando le sacan la costra o le sacan la corteza a una planta. Por ahí es probable que entre el virus. Pero también, igual como pasa con los animales, hay virus que van a ser transmitidos cuando un insecto intenta alimentarse, en este caso del vegetal. En lo general, los virus van a tener entonces que colonizar una célula donde deben replicarse. Y entonces, como decíamos, una de las posibilidades es que sea mediante un ciclo lisogénico que incluye la inserción o incorporación del material genético viral y por lo tanto el virus está siendo constantemente replicado por la célula. Muchas veces los genes que se insertan en la célula huésped o célula diana generan también mutaciones y eso desencadena un cáncer. Otra de las opciones es que ocurra un ciclo lítico. Es decir, si bien se integra el material genético, en el caso del ADN, o en el caso del ARN, es leído en el citoplasma y traducido por ribosomas, ¿qué va a terminar pasando? Que cuando se formen los viriones, las nuevas cargas virales, van a acumularse y la célula va a estallar. Por lo tanto, esa célula se destruye. Y los nuevos viriones van a salir al ambiente donde se encuentran y van en busca de nuevas células que colonizar. Y eso hace que justamente se repita en este caso el contexto infeccioso. Pero también ocurre en algunas condiciones, y es lo que pasa por ejemplo en el caso del herpes virus, que si bien hay una fase similar a un ciclo lítico donde se liberan viriones, las células se mantienen sin ninguna mutación y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? La célula secreta al virus. El virus está siendo liberado sin destruir a la célula y por lo tanto esos virus van en busca de células a las que infectar y causan el mismo proceso. Así va a actuar entonces el proceso de replicación. En algunos casos se destruyen células, en otros casos les causa tumores y en otros las células van a constantemente liberar al virus. Lo que veíamos también era que habitualmente en el caso de los virus debía insertarse el material genético en el ADN, cuando tenían justamente ADN como un material genético propio. Veíamos también que en el caso de los virus que tenían ARN podía pasar que directamente los tradujera un ribosoma y los transformara entonces en una porción de glicoproteínas que van a formar la cápside y luego envolvieran al ARN que tenía que ser multiplicado. Pero nos encontramos hace algunos años atrás con un problema. Se detectaron algunos tipos de virus que hacen un proceso bastante complejo, que son los retrovirus. Y el retrovirus más conocido de todos es el que causa el VIH. El virus o más bien dicho, el virus de la inmunodeficiencia humana es este tipo de retrovirus. ¿Cuál es el gran problema de los retrovirus? Tienen ARN, pero resulta que deben integrar el material genético que ellos tienen al núcleo de la célula que van a afectar. Y por una cuestión general,
el ARN no es capaz de unirse complementariamente con el ADN de una forma eficiente. Por lo tanto, es difícil que el ARN se traduzca cuando ingresa al núcleo. Entonces, una solución evolutiva que tienen este tipo de retrovirus es que cuentan entre su maquinaria genética con genes que codifican una enzima que se llama transcriptasa reversa. Esa enzima lee el ARN y lo transforma en ADN. Esa es la típica enzima que está en el VIH, pero también en general en varios retrovirus. El VIH fue el primero de los retrovirus que se descubrió. Y la particularidad de este caso es que justamente esa lectura inversa desde ARN hacia ADN asegura entonces ahora que se inserta el material genético en el núcleo y ahora la lectura es de ADN en ARN y hace más eficiente por lo tanto la replicación viral. En la práctica, desde el punto de vista clínico, esto se traduce también en una mayor dificultad para erradicar el virus por parte de nuestro sistema inmune. Y más aún, cuando en este caso este tipo de virus afectan directamente a células del sistema inmune, como el caso de los linfocitos T4. La estructura en general de los retrovirus suele tener entonces una nucleocápside, además de su estructura externa de cápside. Y tiene una particularidad. En la nucleocápside nos encontramos entonces con el material genético que va a ser ARN, asociado también a las enzimas que van a permitir su traducción. Por fuera, además, va a tener una cápsula que tiene integradas algunas glicoproteínas, que sirven justamente como una suerte de ligando o llave que interactúa con los receptores de los linfocitos a los que va a afectar. Hablamos en este caso del virus VIH, por eso estoy hablando de los linfocitos. En lo particular, dentro de los genes que tiene, además obviamente de los que permiten conformar su propia estructura, hay tres genes en particular que resultan bastante esenciales para la supervivencia de los retrovirus. Los genes de la región GAG, que son los que codifican justamente las proteínas de la cápside y le dan estabilidad a la envoltura que va a tener. Los genes POL, que son justamente los que codifican las enzimas que permiten hacer la traducción del ARN, es decir, en esos genes POL está la transcriptasa reversa codificada, pero también hay otra enzima que es la integrasa, que es la que asegura que se pueda integrar el material genético viral con el de la célula a la que va a infectar. Y el otro tipo de genes que vamos a tener son los genes ENF, que van a ser responsables, en este caso, de las glicoproteínas que van a estar en el exterior, en la envoltura de la cápsula que va a tener el virus. ¿Para qué sirven ese tipo de genes? En particular los ENF son los que permiten que haya un proceso de infectividad. O sea, estas glicoproteínas son las que permiten que pueda acceder al interior del linfocito. Sin la codificación de esas glicoproteínas que van a estar en la parte externa, el virus no logra entrar entonces al interior de los linfocitos T4 a los que va a afectar. ¿Qué importancia tiene eso? Justamente el diseño de algunos fármacos que se están elaborando en los últimos años buscan tratar de bloquear esa estructura. Pero también la otra importancia que tiene es que justamente la mutación de estas glicoproteínas es la responsable de que tengamos al menos 5 cepas de VIH, de las cuales hay 2 que son las más habituales de encontrar. La tipo 1, la más antigua y la primera que se reconoció, y que afecta casi el 60% de la población de pacientes con VIH, y la tipo 2, que afecta casi un 25 o 30% de los pacientes, y que hace que tengan, por lo tanto, distintos grados de evolución en el cuadro clínico de la enfermedad. En el caso de los retrovirus, entonces decíamos que particularmente se caracterizaban porque tienen enzimas que permiten traducir el ARN, con que ellas cuentan como material genético, a ADN, que es el que sí puede integrarse entonces con el ADN nuclear de las células que se van a ver afectadas. Pero no solamente existen los virus, sino que existen otras estructuras de un poco menor complejidad, que son los viroides. Y los viroides en particular suelen contar como parte de su material genético con un RNA de monohebra o monocatenario, que va a ser habitualmente circular y que no tiene cápside. Por lo tanto, aquí ya nos rompen el esquema completamente de lo que veíamos hasta ahora.
aquí el material genético está prácticamente libre. La mayoría de los viroides son causales de enfermedades agropecuarias y particularmente asociadas a lo que es el cultivo de plantaciones, es decir, afectan más bien a plantas. Sin embargo, tenemos viroides que afectan también al ser humano. Y hay uno en particular, que es el que causa la hepatitis D. Dentro de los cuadros de hepatitis, la hepatitis D es la única causada por viroides. Todas las demás son causadas por virus. ¿Bien? En lo particular, una de las enfermedades más conocidas respecto a las enfermedades causadas por viroides es la enfermedad del tubérculo filiforme de la papa. Normalmente las papas deben ser de esta forma, un poco gruesas, bastante más redondeadas en general. ¿Y con qué nos encontramos? Con que cuando hay afecciones por viroides, la papa cambia de forma y tiende a alargarse bastante. Esto va también a incidir en que haya una menor calidad en la acumulación del almidón. ¿Y eso en qué se traduce? En que obviamente la papa es menos eficiente desde el punto de vista de lo que es el cultivo. La cantidad de moléculas de viroide que se va a necesitar es relativamente baja en comparación a lo que veíamos, por ejemplo, en bacterias o a lo que veíamos en virus para causar una infección. Por ejemplo, en el caso de los viroides se necesitan para esta enfermedad apenas 10 moléculas de viroide, una cantidad extremadamente baja. Los viroides, por lo general, van a tener una cantidad limitada de bases nucleotídicas, por lo tanto, es mucho menor en tamaño. Ya lo decíamos recién y lo podíamos deducir del momento de que solo está formado, en este caso, por un RNA monohebra que está conformado de manera circular. ¿Qué más podíamos deducir de esto? Por lo tanto, entonces, que es mucho más fácil que pueda ingresar entonces en las células vegetales. En lo general, es muy difícil todavía establecer bajo qué condiciones se dan entonces las posibilidades de que los viroides puedan desencadenar los cuadros clínicos en vegetales. Sin embargo, no se han descrito hasta ahora, más que en el caso de la hepatitis D, viroides que afecten eventualmente a los animales. Es muy poco probable que tengamos enfermedades causadas por viroides. ¿Bien? Sin embargo, tenemos que comentarlos porque también son algunas de las entidades que desencadenan procesos infecciosos. Los que sí resultan bastante más preocupantes, a pesar de la simpleza de su estructura, son los priones. Lo que se sabe hasta el momento es que los priones, que fueron por primera vez estudiados desde los años 60 y que en los años 80 recién son caracterizados molecularmente, es que estos corresponden más bien a proteínas que suelen estar mutadas o alteradas. Nos encontramos con que un prión, por lo general, entonces va a ser o una secuencia completa de una proteína alterada o van a ser péptidos, fragmentos de esta proteína. En lo particular, los priones pueden afectar tanto a animales como humanos, y una de las enfermedades que ustedes van a reconocer en el ámbito veterinario es la enfermedad de las vacas locas, o encefalopatía espongiforme bovina. ¿Qué es lo que va a pasar? Normalmente el cerebro y el sistema nervioso central tiene microtúbulos, tiene neurotransmisores y por lo tanto tiene proteínas en una gran cantidad. De hecho es el órgano o el sistema de órganos que más proteínas produce junto con el hígado. El gran problema justamente es que esta tasa de actividad metabólica en la producción de proteínas va de la mano con que también pueden aparecer mutaciones en la síntesis proteica. Y esas mutaciones podrían indudablemente estar íntimamente relacionadas con que hayan algunas secuencias alteradas de las proteínas que se producen, y esto hace por lo tanto que empiecen a fallar las actividades neurológicas. Mientras más se acumulan en el tiempo, más daño causan en el proceso de afección. Sin embargo, sabemos que también en este caso la ingesta de carnes, particularmente lo que son interiores y sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de sesos, el consumo de médula espinal, el consumo de chunchules, el consumo de guatitas, podría favorecer en este caso el que un paciente se infecte con priones y que en el largo plazo también desencadene la enfermedad. Como también hay hipótesis que plantean que pueden haber mutaciones espontáneas que ocurran en el paciente. Y esto tanto en el paciente humano como también en el paciente animal, porque ustedes saben que hoy día los animales de ganadería y a las aves de corral se les alimenta con harinas animales muchas veces. Por ejemplo, se les da harina de pescado,
o se les da harina de ave o harina de los mismos vacunos, justamente para alimentarlos, buscando supuestamente mejorar la calidad de la carne que se produce. Ese tipo de alimentación en base a carnes molidas en forma de harina se viene usando hace por lo menos unos 50 años en el mundo, y acá en Chile son unos 30 años. Indudablemente, el gran problema que tenemos con el uso de ese tipo de alimentos en los animales podría ir de la mano con que van a haber también proteínas alteradas en la alimentación que le están proporcionando. Y esa justamente es probablemente una de las razones de por qué apareció la encefalopatía espongiforme bovina en los años 90. Dentro de las enfermedades que encontramos, no solamente está la encefalopatía espongiforme bovina, que se caracteriza en lo clínico porque el animal pierde coordinación motriz. El animal deja de hacer adecuada y conscientemente sus procesos. No tiene capacidad de coordinar la musculatura, comienza a hipersalivar, pierde coordinación de las extremidades posteriores más que de las anteriores muchas veces. Sino que también, a nivel histológico, lo que va a pasar es que la acumulación de estas proteínas genera perforaciones en la masa encefálica. Por eso es que el patrón parece una esponja, de ahí el nombre de encefalopatía, alteración del cerebro o el encéfalo espongiforme, porque nos va a recordar una esponja con los huequitos que tiene la esponja. En el humano pasa exactamente el mismo cambio y desencadena, por supuesto, alteraciones también motrices como conductuales. De hecho, en Chile hemos tenido casos de enfermedad priónica. En el caso de la variante humana se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakobs. Y los últimos 2 o 3 casos que hemos tenido fueron el 2010, el 2013 y el 2014. Y fueron todos reportados básicamente de manera muy cautelosa. ¿Por qué? Porque el gran problema es que la manipulación del paciente o de las muestras del paciente son altamente infecciosas. Y no sabemos todavía con certeza todas las formas de transmisión, pero sí sabemos que mientras el paciente esté vivo, el paciente es infeccioso. Por lo tanto, hay que tener bastante precaución en su trabajo cuando tengan que hacer, por ejemplo, control ganadero, si tienen animales que tengan encefalopatía espongiforme bovina, porque podrían infectarse con priones y terminar ustedes con el Creutzfeldt-Jakobs. La evolución de la enfermedad además es bastante lenta. Un paciente evoluciona en el curso de 10 años, donde puede que no haya ni siquiera síntomas en la primera etapa. Y en el último par de años solamente manifiestan una evolución clínica. El gran problema es que pueden ser distintos tipos de cuadros que tal vez no se asocian en principio a la existencia de esta enfermedad. De hecho, uno de los casos que, por lo menos en lo personal, a mí me tocó ver fue en una funcionaria de uno de los hospitales donde trabajé, y esa funcionaria falleció después de 1 año y medio de empezar con un cuadro de depresión severo. Otro de los pacientes que se reportó en los últimos años fue un funcionario militar que había estado en Coyhaique. La evidencia clínica que se recopiló en ese caso es que al parecer el funcionario habría estado comiendo carne de vacuno constantemente, y probablemente algunos de los animales que consumió fueron animales que llegaron arribados desde Argentina y venía infectado. Eso es lo que hoy día se supone en base a lo que se tuvo que pesquisar con el paciente. Pero el paciente se demoró 6 años antes de empezar con la fase terminal de la enfermedad. Durante muchos años no sabíamos si los cadáveres, una vez que el paciente fallecía, podían diseminar en este caso la enfermedad. Por lo tanto, a pesar de que hoy día sí sabemos que es difícil que un cadáver lo disemine, usamos igualmente elementos de protección personal cuando se tiene que hacer una necropsia. O por ejemplo, cuando haya que faenar un animal al que tengan que hacerle un estudio necrópsico por la sospecha de que tenga encefalopatía espongiforme bovina. Pero otra de las enfermedades priónicas que también se dio durante bastante tiempo y que curiosamente era conocida desde muchos siglos atrás, es una enfermedad que se da particularmente en Oceanía y se da entre tribus que eran caníbales, que es el Kuru. También causa el mismo efecto, daño neurológico, causa convulsiones. Los pacientes terminan justamente con alteraciones cardíacas, producto de la pérdida de coordinación del sistema nervioso autónomo. ¿Y cuál fue la causa? El canibalismo. Al consumir justamente los cerebros de las víctimas, porque en este caso estas tribus consideraban que el comerse el cerebro les daba todas las características del enemigo que habían matado, lamentablemente también ingirieron estos priones y por lo tanto se contagiaron.
recién hace 60 años, varias de estas tribus, particularmente eran algunas etnias maoríes las que hacían este proceso, cambiaron sus hábitos y los comenzaron a cambiar gradualmente. De hecho, hoy día en Oceanía prácticamente no queda ninguna tribu que sea caníbal. Y con ello, con ese simple cambio de hábito alimentario, disminuyó al punto que hoy día el puro prácticamente no existe. Y los pocos pacientes que quedan son básicamente los ancianos que han sobrevivido al curso de la enfermedad. Entonces, tenemos estas enfermedades que en este caso, causadas básicamente por mutaciones proteicas, van a desencadenar eventualmente algunas alteraciones en la formación de los procesos metabólicos de las células que se van a ver afectadas en este caso. Lo que se sabe entonces es que los priones son en realidad proteínas que podrían estar mutadas, tal vez sean capaces de autorreplicarse. Eso todavía está en estudio porque no hay evidencia concreta de que haya autorreplicación de proteínas. Y ustedes saben que si se llega a demostrar que las proteínas son capaces de autorreplicarse, que es lo que se postula en este caso, habría que cambiar completamente lo que se ha enseñado hasta ahora de biología celular, que ya lo cambiamos hace 30 años atrás cuando apareció el VIH. Con el cambio que se hizo con el VIH, ¿qué cambio hubo esencialmente? El entender que el ARN, bajo ciertas condiciones metabólicas, se puede traducir a ADN. Antes lo único que sabíamos es que del ADN teníamos que pasar a ARN obligatoriamente para que el ARN pudiera ser traducido en proteína. Hoy día sabemos que el ARN de los retrovirus puede, gracias a la transcriptasa reversa, ser traducido en ADN. Y ese ADN hace el ciclo normal: ADN, ARN, proteína. Entonces, en la práctica, en la práctica nuestra fase de comprensión de lo que son los microorganismos nos va a llevar a que vamos a tener tanto organismos que tienen un nivel de complejidad mayor, como pasa con las bacterias que hemos visto hasta ahora, y otros que van a tener menor nivel de organización, pero que son capaces de desencadenar tal vez daños mucho más severos, como pasa con los virus, como pasa con los viroides y como pasa con los priones.